Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90:12. Bienvenidos a Centinelas de Cristo, a la lección del verso. Bienvenidos a esta nueva semana titulada Justicia y Misericordia en la Conquista. Está basada en Ezequiel 33. Intro: el soberano gobernante del universo. La conquista de Canaán, narrada en el libro de Josué, es una de las principales objeciones que los escépticos plantean en contra del cristianismo. Algunos ateos utilizan estos relatos para pintar a Dios como un monstruo furioso, vengativo y sediento de sangre. Incluso a los cristianos les cuesta saber qué hacer con esta historia. Algunos se sienten tan avergonzados o desafiados por ella que prefieren fingir que no existe, prefiriendo pasar tiempo leyendo el Nuevo Testamento y evitar por completo Josué y otros pasajes espinosos del Antiguo. Muchos llegan a la conclusión de que es imposible armonizar al Dios del juicio y la conquista del Antiguo Testamento con el Dios de amor del Nuevo Testamento. Al considerar cómo el libro de Josué armoniza con el resto de las Escrituras, debemos reconocer que el juicio y la destrucción que tuvieron lugar a nivel local en el libro de Josué son solo un microcosmos del juicio mayor y la destrucción global predicha en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo advirtió que se acerca el día en que el Señor Jesús enviará a sus poderosos ángeles entre llamas de fuego para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Pablo aseguró a los creyentes de la iglesia primitiva que el Señor destruirá por completo a los malvados cuando venga en aquel día. En vista del juicio final de Dios, Pablo instó a los creyentes a no seguir al anticristo, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y reducirá a la impotencia cuando regrese en todo su esplendor. Desde el primer libro de la Biblia hasta el último, Dios es identificado como el juez de toda la tierra. Dios es el soberano del universo. Este mundo y todo lo que hay en él le pertenecen. Solo Él tiene el poder y la autoridad para gobernar y dirigir como Él quiera. Como mencionamos en la primera semana de este trimestre, Josué y sus ejércitos se convirtieron en el instrumento de Dios mediante el cual el Señor llevó a cabo los decretos divinos que había determinado contra los cananeos, debido a sus prácticas increíblemente malvadas y su condición degradada. Debemos recordar que estas guerras ocurrieron en una teocracia, donde Dios se comunicaba directamente con sus líderes, Moisés y Josué. Dios no ha establecido un gobierno terrenal bajo su control directo desde la nación de Israel. Nada es más tiránico que los gobiernos humanos que reclaman las prerrogativas que solo pertenecen a Dios. Hubiera sido impensable que Moisés o Josué instituyeran una falsa teocracia para apoyar su propia autoridad personal. La nación de Israel respetaba la teocracia porque vio cómo Dios se le apareció a Moisés en el monte Sinaí y cómo nombró a Josué para sucederle. Es extremadamente peligroso cuando los ambiciosos pretenden tener la autoridad de Dios para lograr sus propios objetivos. Quienes aceptan a Dios como soberano gobernante del universo y juez de toda la tierra deben decidir si confían en que Él será justo con todos y usará su autoridad y poder adecuadamente. Incluso al traer juicio contra los cananeos, Dios buscó a todo aquel que estuviera abierto a recibir su misericordia. El estudio de las semanas 1, 7 y 8 de este trimestre exploran la misericordia de Dios al salvar a Rahab y a su familia, así como al proteger a los gabaonitas. A muchas personas les preocupa que los juicios de Dios contra los cananeos incluyeran la muerte de inocentes, pero los juicios de Dios fueron quirúrgicos, es decir, que protegió cuidadosamente a cualquiera que pudiera salvarse. La historia de las interacciones de Dios con los israelitas y los cananeos, narrada en Ezequiel 33, demuestra el compromiso divino de no mostrar parcialidad hacia nadie. El castigo de Dios por el pecado era tan certero contra el pueblo del pacto como contra los cananeos paganos. Dios no castigó las prácticas degradantes de una nación mientras excusaba las de otra. Las mismas abominaciones que hicieron que Dios trajera la espada contra los cananeos en tiempo de Josué lo llevaron a traer la espada contra los israelitas en tiempos de Ezequiel. Escribe de tu versión preferida de la Biblia Ezequiel 33, 11 al 19.
9, o si lo prefieres, puedes parafrasear el pasaje o hacer un esquema o un mapa conceptual de todo Ezequiel 33.